Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y vamos a impartir la palabra de Dios. Abramos nuestros corazones a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, te damos gloria y reconocimiento en todas las cosas. Y mi Señor, que tu iluminación repose en cada uno de nuestros corazones. Y que tú, Señor, hables más profundamente de lo que se habla y que tus propósitos sean cumplidos en cada uno de nosotros, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Voy a compartir un tema que se llama Mi modelo de sabiduría. ¿Cuál debe ser mi modelo de sabiduría? Ese modelo de sabiduría lo encontramos en la palabra de Dios. Lo encontramos en una persona llamada Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Y dice así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué significa verbo? Significa la palabra. En el principio ya existía la palabra. Estoy hablando en una versión parafraseada. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Jesús, como la palabra, es mi modelo de sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué privilegio tuvieron los discípulos al estar cerca de Jesús? Porque ellos anduvieron con Él, observaron su proceder, sus palabras y su sabiduría al contestar en situaciones donde querían probar a Jesucristo. Así es que aquí surge una pregunta: ¿qué es Cristo para nosotros? 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Verso 30, 1 Corintios 1:30. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. Esta es una versión parafraseada. Nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Así es que Cristo es nuestra sabiduría. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Cristo nuestra sabiduría. ¿Y Cristo de dónde tomó esa sabiduría? Quizás, como decían algunos respecto de Cristo, que se fue con los lamas para aprender sabiduría. Pero si Jesús es Dios, Él es la fuente de toda sabiduría. Amén. Juan 14:10 dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús no hablaba por su propia cuenta. Todo lo que oía del Padre,
Él lo enseñaba. Había una unidad perfecta. Jesús nos muestra la unidad con el Padre. Jesús dice, las palabras que hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Así es que no es sabio hablar en alguna situación que necesitamos resolver por nuestra propia cuenta. Sino que hay que apegarnos al estudio de la palabra de Dios y prepararnos para hablar de parte de Dios el consejo de la palabra que ya está escrita. Primera de Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Verso 4. Está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Así es que el que no habla las sanas palabras está envanecido y nada sabe. Aquí se muestran malas motivaciones. ¿Qué significa la palabra envanecido del griego tufo? Significa envolver con humo o inflar con arrogancia. Eso significa que la persona tiene arrogancia, que todo gira en derredor a esa persona, a su yo, a su manera de pensar. Primera de Timoteo 6:5 dice, disputas y necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Los ministros que están privados de la verdad y son corruptos de entendimiento son aquellos que tienen malos pensamientos y malas motivaciones. ¿Cuál era el mal pensamiento? Que toman la piedad como fuente de ganancia. Quizás alguno dice, Dios me llamó para pastor, pero ¿cuánto me van a dar? Está asegurándose, está pensando cuánto voy a ganar en lugar de primero trabajar. Y Dios se encargará de todas sus necesidades. El ministro sabio tendrá el dinero en la mano y no en el corazón. Porque a veces es muy sobresaliente otros pecados, pero no, como que no se pone mucha atención cuando hay codicia en ganancias deshonestas. Y eso es algo que Dios no quiere o permite de sus siervos. Primera Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, porque algunos que se dicen ministros, todo gira en derredor de dinero, de prosperidad, ¿sí? Torciendo las escrituras de tal manera para hacer como tener una fuente de ganancia. Y por eso dice, se extraviaron de la fe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero si la trazamos bien, si la enseñamos bien, y si la vivimos conforme a como dice su palabra. Así es que muchos por la codicia del dinero se extraviaron de la fe. Hay que cuidarse de eso. Así es que un ministro sabio se cuida de la codicia. Un ministro sabio nombrará a un administrador en su iglesia para que administre el dinero y él tenga acceso a su sueldo y no sea
tentado. El ministro sabio predicará la palabra de verdad, por amor a Dios, reverenciando el llamado que Dios le hizo. Y volviendo al pasaje de Juan 16:30. Ahora entendemos, le decían a Jesús, que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios, le estaban diciendo a Jesús. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Si Jesús sabe todas las cosas, ¿por qué razón no consultamos a su palabra para solucionar nuestra vida y la de los demás? ¿Verdad? ¿Por qué le damos más valor a la psicología, a otras filosofías o a doctrinas extrañas y las adoptamos como una verdad? ¿Por qué? Dígale a su compañero, cualquier perico habla, ¿verdad? Porque hablan y hablan, pero no están verdaderamente trazando la palabra de Dios con verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Jesús es la verdad, su palabra es verdad. Vamos a ver cómo actúa la sabiduría de Dios. Santiago 3:17. Vámonos a su palabra, ¿verdad? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Un hombre sabio actúa con pureza. Dígale a su compañero, hola sabio. Si la sabiduría es pura, el hombre debe de actuar con pureza. ¿Qué significa pureza? Del hebreo hagnos. Significa alguien limpio, inocente y cabal. La sabiduría de Dios es pura, no tiene doblez. Por esa razón, si somos sabios, debemos de conducirnos con transparencia. Nada que esconder, a nadie a quien engañar. En alguna ocasión estuve en una plaza y observé un acuario. Entré a ese acuario y me llamó mucho la atención un pececillo, que ahorita no recuerdo su nombre, pero era un pececillo completamente transparente. Solo se le veía la columna. Y Dios me habló. Y Dios me dijo, así quiero que seas tú. Que seas transparente, que otros puedan ver a través de ti, a través de tus acciones. Amén. Porque si la sabiduría es limpia, nuestro proceder debe de ser con honestidad. Por ejemplo, un ministro debe de cuidar sus ojos, sus manos y su distancia con las mujeres. Y las mujeres, ministros, también deben de cuidar sus ojos, sus manos y su distancia. En este caso con los varones.
¿Qué fue lo que dijo Job? Hice pacto con mis ojos. Eso fue lo que dijo Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Tenemos que tener mucho cuidado como ministros. Un ministro sabio debe de saber que la tendencia de la naturaleza humana está en nuestros miembros. San Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuida tus ojos, cuida tus manos, cuida tus distancias con el sexo opuesto. Cuida tu mente, cuida tus pensamientos. Job decía, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, para desearla. Job 31:2, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Cuántos queremos galardones? Haz pacto con tus ojos, varón. Mujer, haz pacto con tus ojos. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Que el enemigo no te engañe. Que tú pienses que por ser el pastor o el diácono, tú tienes fuero. Dile a tu compañero, no tienes fuero. Nadie tenemos fuero. Cuídate de ti mismo. No te envanezcas. No pienses que tú eres el último saldivas en tiempos de agruras. Que tú digas yo y nomás soy yo, ¿verdad? No. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿Qué heredad me daría? ¿Qué heredad puede dar Dios a un ministro que ha sido descalificado? Que el enemigo no engañe, porque todo lo que está en secreto se publicará desde las azoteas. No podemos decir, como la avestruz, meto mi cabeza en un hoyo y quedo toda expuesta y nadie me ve. Y no es así. Debemos de vivir con pureza, con transparencia, con cuidado. Con cuidado. Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Los ojos son las ventanas del alma. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. En los ojos se refleja todo. Se refleja la pureza, se refleja la codicia. En los ojos. No toda la gente quiere mirar a los ojos, pero el que es puro mira a los ojos y se va a ver la pureza de Dios, porque habla de la relación con Dios, habla de la intimidad con Dios, habla de que has estado con Dios, porque no estás confiando en ti, en tu propia fuerza, sino en la sabiduría de Dios, en la fuerza de Dios, en la pureza de Dios. Porque si Él es limpio y santo, Dios quiere que yo sea limpia y santa. Dios quiere que tú seas limpio y santo. Esa es la sabiduría de Dios.
Cuando un ministro mira a una mujer, debe haber pureza, porque en los ojos se reflejará lo que hay en el corazón. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría. ¿Queremos ser sabios? Respetemos a Dios. Respetemos a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero el que es sabio tiene temor y respeto a Dios. El hombre sabio cuida sus ojos, cuida sus manos y cuida su distancia. Yo recuerdo en alguna ocasión que un varón se acercó conmigo, quería hablarme muy cerca. Y me hice yo para atrás. Y él se hizo para atrás de nuevo. Y volteé y le dije, stop. Debes de tener cuidado. Se lo dije claro. Debes de tener cuidado. Tú no debes acercarte así a una mujer. Yo te escucho perfectamente. Así es que guarda tu distancia. Amén. Así es que ponle límite. Ponle límite, varones, pongan límites. Amén. La sabiduría de Dios es pacífica. El Señor nos muestra a los ministros que no debemos de ser pendencieros. Que te estés peleando por internet con otros, porque ahorita, como todas las redes están abiertas, ese no es un buen testimonio. Pero también supe de un pastor que se peleó a trompadas con un vecino. Eso no es sabio. Un ministro no debe ser visceral, no debe ser pendenciero. Los problemas hay que solucionarlos pacíficamente, con sabiduría, con argumentos inteligentes. Yo recuerdo el que fue mi pastor, era medio peleonero y le faltaba mucha sabiduría. Yo recuerdo en una ocasión estaba yo en el grupo de alabanza y vino el pastor y él tenía una pose así de aparente humildad. Estaba el bautisterio atrás de unas cortinas y las cortinas estaban levantadas, entonces ya mero comenzaba la reunión y yo tenía que estar arriba en el grupo y viene conmigo y a la gente le sonríe, pero volteado me dice a mí, Vicky, así con los dientes que crujía, y me tomó del brazo y me apretó. Vicky, te voy a pedir en estos momentos que planches la cortina. Y yo lo miré a los ojos y le dije, pastor, tengo la inteligencia suficiente para entender
lo que me quiere decir. Suélteme, porque si usted no me suelta, yo tengo señal de autoridad sobre mi cabeza y le voy a ir a decir a mi esposo. Aunque usted no lo crea. Y vino y me dijo, no le vayas a decir. Pero yo fui con mi esposo y le dije, me apretó. Eso no es sabio. No es sabio que un ministro sea agresivo, ¿verdad? Iracundo. Y que se conduzca de esa manera. Así es que yo tranquilamente le dije, ¿le puedo pedir un favor? Suélteme. Ay, no, es que es el ungido de Dios. Yo respeto eso, pero le tengo que decir con inteligencia y sabiduría lo que no es correcto. Lo tengo que hacer de una manera sabia e inteligente. Y ponerme bajo autoridad, la autoridad de Dios y la autoridad del varón. 1 Timoteo 3:3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. ¿Cómo debe ser? Amable, apacible y no avaro. No peleonero. La sabiduría de Dios es amable, del griego epieikes. ¿Qué significa amable? Es alguien que actúa con propiedad, gentil, suave, afable, apacible. Debemos de ser amables y mostrar esa amabilidad con pureza. Muestra un espíritu apacible, que se note que hemos estado con Dios, que hemos estado en su presencia, que no andamos en nuestras emociones, que hemos dejado nuestras cargas en Dios. Yo siempre le digo a los servidores, cuando nosotros vamos a ministrar, todas nuestras necesidades y nuestras cargas deben de haber quedado ahí, en el trono de Dios, en la presencia de Dios. Ahí hablamos con Él, ahí lloramos, ahí pedimos, ahí adoramos. Y cuando nos presentamos a ministrar, venimos llenos del Espíritu Santo. No para nosotros ser apacentados, sino para apacentar a los demás. Pero en el Espíritu. Amables. Porque ¿qué puedo dar si no lo tengo? Tengo que estar lleno del Espíritu Santo para mostrar amabilidad. Porque hay gente fácil y hay gente difícil. Y no solamente con la gente fácil ser amables, sino también con la gente difícil. Hace mucho tiempo era una persona que estaba sirviendo y era una persona que tenía muchos conflictos en su alma. Y era como una cabrita. Entonces se salía mucho del orden, hacía esto y aquello, y una vez vino conmigo y me puso la cara aquí, enfrente, y me dijo, tú eres muy dura. Y yo le dije, ¿puedo ser dura o firme más bien cuando es necesario? Y si yo he hablado contigo varias veces que no hagas esto, entonces yo tengo que tomar firmeza
para enseñarte y para formarte. ¿Y no has pensado que esa firmeza es la que tú necesitas para madurar? Estábamos leyendo ahí en Cantares cómo dice, y le dice a la mujer: apacienta a las cabritas. Así dice. ¿Es que Cantares qué? ¿No es 1:10? Apacienta a las cabritas. Y bueno, una oveja es fácil. 1:8. Es bien fácil pastorear a las ovejas, porque hay ovejas muy dóciles, muy hermosas, muy lindas. Sí, cómo no, pastora, sí, cómo no, ahorita lo hago, ahorita obedezco. ¿Y la cabrita? Te patea. Y a veces le tienes que agarrar el pie, ¿verdad? Tranquila, todo está bien. Empieza uno a pastorear. ¿Verdad? Si tiene la voz altiva, la blanda respuesta quita la ira. Mas el ánimo altivo hace subir el furor. Pero hay que mantener una palabra blanda, segura, firme, con determinación, porque también nos manda pastorear a las cabritas, ¿verdad? Y no le dice eso a los varones, le dice a las mujeres. Tenemos que tener un espíritu apacible. Hay ministros muy iracundos, a veces confundimos lo que es ejercer autoridad. Pensamos que llamar la atención a otros deben de ser enérgicos y sacar la tarjeta amarilla y la roja. Alguien se equivocó y la actitud, el gesto. Y a veces queremos actuar como un Hitler, con voz enérgica. Pero ejercer la autoridad de Dios es actuar con sabiduría, con una actitud propia de nuestra investidura, siendo amables. San Pablo, cuando quería dar una orden, él lo hacía como un ruego. Le ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué les decía? Te ruego. Nosotros les hemos enseñado a la gente que cuando le decimos, le ruego por favor, le pido que haga esto, ellos saben que es una orden. No tenemos que gritar, que controlar, que dominar, pero le decimos, por favor, le pido que haga esto. Y ellos entienden perfectamente. Pero también hay que enseñar, Así es que debemos de ser amables, no queriendo desquitarnos porque el servidor se equivocó. Debemos corregir con un espíritu apacible, explicando bien al servidor por qué no debería de haber contestado de esa manera. Acabé de tratar un asunto, tuvimos un evento y en el departamento de cocina hay otra persona que está dirigiendo a un grupo de servidoras nuevas. Y me dijeron que se presentó una situación y que tomó una actitud muy iracunda, que se enojó, que porque no le habían dado de comer y que porque su plato se lo tuvo que dar a otra persona, porque pobrecita necesitaba comer. Y eso lo hizo delante de varias personas.
La encargada me habló, tratamos el asunto y le pedí sabiduría a Dios. Y yo le dije, muy bien, vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? Es que yo nada más fui y les pedí un plato de comida para esta persona porque ella ya había terminado. ¿Y qué pasó? Pues fui con la encargada y me dijo que si me esperaba tantito. Entonces ella estaba muy molesta porque supuestamente no le habían dado el plato y porque ella no estaba comiendo, pero ella era encargada de un grupo. Y entonces Dios me dio entendimiento, porque sabiduría es entendimiento, conocimiento, saber, entender. Entonces le dije en ese momento, mira, quiero saber si tú eres la persona encargada para servir los platos a este grupo. Y de pronto se me queda mirando con ojos grandes y me dijo, no. Ahí está el problema, pero también está la solución. Todo es cuestión de orden. Amén. Si nos vamos por las emociones, la vamos a regar. Estamos tomando un lugar que no nos corresponde. Ella se salió fuera de orden porque ella quería ser misericordiosa. Pero la misericordia sin la justicia no funciona. Todos los atributos, si se fijan, van muy de la mano. Hay que hacer misericordia, pero con justicia. Y Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Métete en el orden de Dios y todo funciona. Yo quiero ser pastor, pero no obedeces. Y el que sabe obedecer, sabe mandar. Amén. El que sabe obedecer, sabe mandar. Y estás esperando años a ver cuándo te nombran pastor o pastora. Y tú dices, Señor, ¿qué pasa? Esto no sucede. Porque el que no sabe obedecer, no sabe mandar. Y luego hace cosas independientes del pastor. Y quiere una posición y quiere un lugar. Pero si no sabe obedecer, no puede ejercer un buen ministerio. Porque no hay ministros independientes. El único es el diablo. Dile a tu compañero, ese es el único independiente. ¿Cuántos quieren ser de ese equipo? ¿Verdad que no? Entonces vamos a encarrilarnos, ¿qué les parece, verdad? En el orden de Dios. Entonces le dije a ella, aquí está la solución. En primer lugar, ¿quiénes son las encargadas de aquí de la cocina? Y ya me las mencionó. Muy bien. Entonces, una de ellas era hermana en la carne. Y le dije, quiero que tú entiendas que en tu casa es tu hermana. Aquí es la coordinadora. Amén. No hay compadrazgos. Entonces, espérate a que ellas den las indicaciones. Todo es cuestión de orden. Entonces le dije, y te voy a pedir un favor. Fíjate que avergonzaste a Dios y me avergonzaste a mí como ministro, porque no es lo que yo te he enseñado. Tú me escuchas cada miércoles en el pastoreo, todos los principios de liderazgo, de servicio que yo les muestro. Y yo necesito saber cuánto amas a Dios. No, sí lo amo mucho, pero ¿cómo lo amas mucho? En la medida que obedezca sus mandamientos. Amén. Le digo, y si tú quieres seguir en el ministerio, solo te voy a pedir un favor. Necesitas ir con todas las personas que estuvieron presentes y que te vieron actuar de esa manera. Les vas a tener que pedir perdón. Y me dijo, sí, está bien,
ya entendí cuál fue mi error. Yo a veces me adelanto y yo quiero andar sirviendo, sí, pero servir con sabiduría. Amén. Servir con sabiduría en el orden de Dios y no en nuestro propio orden, porque eso no funciona. Cuando la Biblia habla de amonestar, significa una reprensión suave. Es con el fin de que la persona aprenda, no solo de nuestras instrucciones, pero también de nuestro ejemplo. Amén. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no peques. O sea, enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitas que la ira te ciegue, porque si la ira te ciega, vas a dañar a otros. Por eso la Biblia dice: apacible, apacible. Y dice también: ni deis lugar al diablo. Nos dejamos llevar por la ira cuando no escuchamos. Hay que escuchar las razones. Esto es sabio. Hay que escuchar las razones, hay que escuchar las dos partes, lo que dijo uno y lo que dijo el otro. Ten un cuaderno. ¿Para qué te dijo una persona? Asienta todo por escrito. Ve con la otra persona, asienta todo por escrito, para que no se alteren las palabras. Así es que todo hombre, dice Santiago, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, cuando alguien se deja llevar por la ira es porque no sabe escuchar. Yo les digo a los maestros: una plana, hagan una plana de esta, por favor. Tengo que aprender a escuchar. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esos principios de sabiduría tenemos que aplicarlos cuando tratamos los asuntos. ¿Cómo sigue diciendo que es la sabiduría? La sabiduría debe de ser benigna. En el griego habla de persuasión, esta palabra. O sea, que seamos benignos para persuadir al que cometió la falta. Explicarle por qué está equivocado. La sabiduría debe de ejercerse con misericordia. ¿Recuerdan? Pero también estableciendo justicia. Misericordia y justicia, que viene en un orden. Considerándonos a nosotros mismos, porque algunos ministros son muy enérgicos cuando alguien falla. Por lo regular, cuando un ministro es duro e implacable con el que falla, está mostrando que adolece de sabiduría. Y la sabiduría reposa en el conocimiento. Nunca funcionan solas. Conocimiento, sabiduría, discernimiento. Y ahí puede ser que ya esté reflejando algo de lo que los otros están adoleciendo. Cuando a un ministro le falta misericordia, daña al cuerpo. Cuando de ministro a ministro se juzgan duramente, falta misericordia y su proceder no refleja el carácter ni la sabiduría de Dios. La sabiduría da buenos frutos, dice. Estoy viendo el mismo versículo. Vamos siguiendo una secuencia de Santiago. Aquí en frutos el griego arroja la palabra karpos, que significa dejar descendencia.
Cuando tratamos a alguien en amor, con una actitud correcta, estamos dejando un legado, una descendencia, gente que se está reproduciendo conforme a la sabiduría de Dios. Amén. Pues está impartiendo un fruto de justicia. Y esta palabra justicia del griego dikaiosune significa equidad de carácter. Un carácter sabio va a ser equitativo, equilibrado, pesas justas, que tu balanza no se vaya a un lado o que se vaya a otro lado, sino que esté equilibrado. Equidad de carácter. Esa descendencia será una descendencia que sepa juzgar con equidad, con equilibrio, sin tenderse hacia los lados. La sabiduría debemos de ejercerla sin incertidumbre e hipocresía. ¿Qué significa incertidumbre? Significa ser imparcial, sin tener favoritismos, que no haya preferencias o compadrazgos, porque no es sabio tener favoritismo, ¿verdad? No es sabio. ¿Por qué es mi hermana? ¿Por qué es mi suegra? ¿Porque es mi prima? Dígale a su compañero, no estamos en la política. ¿Sí? Entonces, pues fíjate que no es sabio tener favoritismos y favorecer a alguien que estimamos cuando sabemos que cometió un error delicado. Le amo tanto, pero porque le amo tanto, voy a juzgar con justicia. Y le tengo que enseñar a la congregación, ¿verdad?, lo que es la justicia, para que entienda qué es lo que está sucediendo cuando se tratan los asuntos, de qué se trata la disciplina. Entonces, hay familiares que se hieren y se ofenden muchos porque son familiares. ¿Cómo si soy tu mamá? ¿Cómo que me vas a disciplinar? ¿Cómo? Soy tu prima, Hay que pastorear, hay que enseñar, hay que poner las bases para que cuando ya se actúe, aplicar algo así, la persona sepa de qué se trata, ¿verdad? El que es sabio es imparcial y va a aplicar disciplina sea quien sea, aun si son parientes o familiares, pero que se aplique la justicia por amor. Y dice, la sabiduría debe ser sin hipocresía, del griego anupócritos, que sea sin fingimiento. La sabiduría es sin fingimiento. La sabiduría de Dios se maneja con sinceridad, sin intereses personales, con transparencia, sin doblez. Jesús era de una sola pieza, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Jesús la roca, Jesús la palabra de vida. Su obra es perfecta porque Él nos hizo, Dios nos hizo, y Dios sabe cómo ordenarnos, cómo componernos. Por eso está la palabra profética más segura, según Pedro, ¿verdad? La cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice el verso, porque todos sus caminos son rectitud.
Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dios es puro. Dios es justo y recto. Tenemos nuestro modelo de sabiduría. Cualquier doctrina que nosotros mencionemos parte de Jesús. Él es santo, Él es puro, Él es recto, Él es vida, Él es verdad, Él es luz. Judas tenía doblez. ¿Cómo es una persona hipócrita? Se conducía con simulación. Él era el tesorero, pero sustraía de las ofrendas. A tal grado llegó su codicia que entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Un ministro sabio se cuida de la codicia, porque ahí se derivan todas las demás cosas. Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Qué tremendo. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, dijo Jesús. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirles: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, Mateo 26:24, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. No le dijo: sí, hipócrita. ¿Verdad que no? Le dijo sabiamente: tú lo has dicho. Yo recuerdo una persona, una mujer que andaba desordenadamente y no estaba muy bien de la cabeza, y una vez llegó ahí con mi esposo y estaba yo presente y me dice: usted siempre ha dicho que nosotros oremos y que vamos a ser guiados por el Señor, pues aquí alguien se va a tener que ir, ¿ella o yo? Y mi esposo se le quedó mirando y le dijo: pues fíjese que a ella le tocó ser la esposa del pastor, así es que la que se va a tener que ir es usted. Y dijo: ¿me está corriendo? Y mi esposo le dijo: no, amablemente le estoy diciendo que ya no venga. Jesús no contestó en las emociones. Él le dijo: tú lo has dicho. Pues sabía que debería cumplir el propósito por el cual nació. Dígale a su compañero: a veces necesitamos un Judas. Yo he tenido muchos Judas, de verdad. Y le he pedido sabiduría a Dios cuando hay traición, cuando hay complots. O sea, en tiempos pasados, ¿sí? Ahorita estamos viviendo una experiencia hermosa como congregación, porque tenemos ya un camino recorrido y un trato fuerte de parte del Señor para nuestras vidas. Así es que, ¿cómo reaccionamos ante un traicionero? ¿Cómo reaccionó Jesús ante un traicionero? Él llega
y les había dicho que les iba a mostrar quién era. Al que yo bese, dijo Judas, ese es. Judas se acerca y le da un beso en la mejilla al Señor Jesús. Y le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Jesús entendía quién era Él y para qué había nacido. Era necesario ese amigo para llevarlo a cumplir el propósito por el cual nació Jesús, el Salvador. Estaba escrito. Tú le dices a tu amigo, el que te traiciona, estuve en una ocasión en una situación que me acusaban de muchas cosas. Y yo le dije a la que se consideraba mi amiga, que estuvo como testigo, que si podía asistir para testificar sobre el asunto. Pero se excusó y aprendí la lección. La sabiduría de Dios no es hipócrita, ¿verdad? No tiene doblez. No se protege a sí misma como mi amiga. Se quiso proteger a sí misma. Ahora quiero decirte que los que están cerca son los más propicios a traicionarnos, porque están cerca, porque te conocen, porque viven cerca. Aquellos versículos que dicen mi amigo, mi compañero, el que andaba conmigo, el que comía conmigo, el que comía de mi mesa, ese me traicionó. Un consejo, sé sabio y prudente. No le entregues tu corazón a nadie, solo a Dios. Una vez una esposa de pastor me dijo, no entiendo lo que me estás diciendo. Le digo, mira, una cosa es que yo ame a alguien, le estime mucho, le respete mucho, pero otra cosa es que le entregue el corazón. Mi corazón solamente le pertenece a Dios. Si ella me traiciona, la perdono. ¿Amén? La perdono, la bendigo y Dios se encargará de tratar. Amén, pero no le entregues el corazón. Cuando el profeta Samuel sabía por boca de Dios que Saúl, el rey Saúl, había sido desechado por Dios, le lloraba. Y Dios le dijo, no le llores más, tú solo obedece, no le llores más. No le voy a llorar a alguien que por más que le ame, me traicionó, porque lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. ¿Qué le tengo que hacer? El nivel del amor es el nivel más alto. El que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Y si tu corazón está guardado en Dios, está protegido. Porque Dios es el que lo debe de ocupar. Muchas veces nos caemos, nos derribamos porque alguien nos traiciona. Y decimos, yo ya no voy a creer en nadie, no voy a creer en los hermanos, no voy a creer en esto. Pero quiero decirle una cosa, sigo creyendo en la gente. Porque sé que la posición que Dios nos dio es para formar, para restaurar. Y algo que he aprendido, no lo tomo personal. No soy yo, eres tú. Si un niño le saca la lengua al otro niño, mire, ¿por qué lloras? Me sacó la lengua. No, a ti no te la sacó, él solo se la sacó y se ve muy mal. ¿No es cierto? No soy yo, eres tú. Ah, es que me miraste de arriba abajo. No soy yo, eres tú. ¿Cierto? Yo te perdono, o a lo mejor traes un tic.
Y no quiero juzgarte. Y termino con este ejemplo. Una de mis trabajadoras tiene una cremería y tiene varias trabajadoras. Y se le ocurre poner una cámara. Ella tenía confianza en una persona, mucho, y la quería mucho. Pues al observar la cámara, se dio cuenta de todo lo mal que estaba hablando de ella. Y yo le dije, perdónala, no eres tú, es ella. Eso no significa que tú no vas a tratar. Dígale a su compañero, aguas con las cámaras. Entonces usted va a decir, soy sabio, soy puro, soy transparente, soy amable, y sale en la cámara, hipócrita. ¿Qué le parece si oramos? Señor, tú eres sabio, eres nuestro modelo a seguir, eres transparente, eres verdadero, eres genuino, eres luz, mi Señor, y no hay ningunas tinieblas en ti. Oh, mi Señor, que aprendamos de ti, de tu sabiduría. Sí, mi Señor, que lo que tú nos has mostrado a cada uno de nosotros ahí en lo secreto, ahí donde nadie ve, ahí donde tú has encendido la luz, oh mi Señor, podamos ordenarlo. Y si hay doblez en nuestra vida, pedimos perdón. Señor, ayúdanos a ser genuinos, a ser inteligentes, a ser entendidos, a ser sabios y a ordenar nuestros caminos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo pedimos, mi Señor. Oh, mi Dios, si alguien nos ha traicionado, en este momento los perdonamos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y mi Señor, tú eres nuestra justicia y nuestro corazón está guardado. Oh, mi Dios, que podamos caminar sin ningún obstáculo, para que tú nos respaldes en la obra del ministerio, mi Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, recibe tú el honor, toda la gloria y todo el reconocimiento en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén.